Hola mi querido hermano, saludos para usted, bendiciones del cielo. Queremos que hagamos dos reflexioncitas aquí en cuanto a asuntos que nos preguntan. Y una de las preguntas que se hacen frecuentemente es acerca del Antiguo Testamento, porque hay muchas voces que dicen que ya estamos en el Nuevo Pacto, que el Antiguo Testamento ya no es importante, que ahora es todo Nuevo Testamento. ¿Y qué tan cierto es esto? ¿Qué tanta veracidad tiene? Hay una forma de tomar este libro y usarlo selectivamente, o todo es palabra de Dios. Y es no solo palabra de Dios, sino útil para nosotros hoy. Y podemos recordar aquí lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 en adelante. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y recuerden, la mente de Pablo en ese momento estaba ocupada no solo en sus escritos y en los escritos que ya los apóstoles estaban haciendo acerca de la vida del Señor, sino de todas las Escrituras. Inspirada por Dios y útil, toda es útil. Así que es importante que entendamos eso. Y yo creo que la misma Biblia nos da la respuesta. Vamos a mirar un texto aquí de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento no, que eso ya era de los profetas, y algunos, entre muchos de los credos que rechazan el Antiguo Testamento, tratan como de hacer ver a los profetas como unos ignorantes, que no conocían el amor de Dios, que no sabían que Dios era amor. Mis hermanos queridos, no puede ser esto un asunto más falto de verdad. Ustedes creen que, y les voy a poner un ejemplo así sencillo, Abraham, que Abraham no conocía el amor de Dios y iba a sacrificar a su hijo sin saber quién era Dios. No crean que Abraham era un ignorante del amor de Dios. No solo sabía que Dios era amor, sino que también sabía que Dios iba de alguna manera a restituirle a su hijo. Por eso él no dudó en ofrecerlo como Dios le había pedido. Pero el texto que quiero leer es Efesios 2:20. Fíjense que nos dice acá: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y leo el 21. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el versículo 22, y en él vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, aquí dice claramente que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No puede haber una selección, no solo los apóstoles, no. Los profetas, todo lo que está aquí, en toda esta parte que es el Antiguo Testamento, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Es como una casa que tiene un buen cimiento. El Nuevo Testamento está cimentado en el Antiguo Testamento. Así que usted va a ver que cada cierta cantidad de versículos de la Biblia, casi que es por regla, que usted lee, tienen relación con el Antiguo Testamento. Por eso usted encuentra en el Nuevo Testamento montones de referencias de textos del Antiguo Testamento. Es imposible, hermano querido, ser instruidos por el Señor, creer en el plan de salvación, solo con el Nuevo Testamento. Porque es que el Nuevo Testamento está fundamentado en el Antiguo Testamento. Lo necesitamos. Puede ser, y esto no vamos a discutirlo, puede ser que alguien que no tenga sino un Nuevo Testamento esté viviendo una vida cristiana muy aceptable delante de Dios. Pero créanlo, está necesitando
un fundamento más, el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, los escritos de Moisés, todo lo que está allí. Otra pregunta que algunos se hacen, y alguien me decía que había escuchado ese concepto, y es un concepto muy bueno. Y he escuchado a alguien decir que mucha gente dejaba la Iglesia Católica, pero no abandonaba creencias de la Iglesia Católica, o sea, todavía seguían ligados al catolicismo. Y eso es cierto. Y hay dos puntos fundamentales en que el cristianismo está ligado con el catolicismo. Primero, el espiritismo, el que no se muere la persona, el que tiene un espíritu que sale por ahí a hacer travesuras. O, peor aún, que va al infierno o que va directamente al cielo. Esa es una enseñanza marcada en el catolicismo. De hecho, por eso usted ve que cuando alguien muere y es católico, le rezan, le pagan misas, está en el purgatorio, está en penas. Eso es espiritismo puro. Y parte de Génesis 3:4, no morirás. Ese es un punto donde el cristianismo no se ha podido desligar, zafar del catolicismo, porque creen lo mismo. Creen lo mismo. La mayoría de los cristianos evangélicos creen que la persona no muere. Y el otro asunto es el día de reposo. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica se atribuya el cambio del día de reposo, del sábado trasladado para el domingo, con la excusa de que el Señor Jesús había resucitado ese día y que debía guardarse, cuando eso no está en la Biblia? Y usan algunos textos mal. Hechos 27. Hechos 27 no tiene nada que ver con un día que están guardando. Es más, Hechos 27 es un asunto que ocurrió en la noche, no en el día, en la noche. Y también, 1 Corintios 16:2, cuando está hablando de recoger ofrendas en las casas. Aquí, mis hermanos, vale la pena que reflexionemos en eso. Y yo sé que a usted como misionero esto le puede servir. Hay personas con las que estudiamos que creen todas estas cosas. Pero hay creyentes de iglesias evangélicas que creen lo mismo. Van a reunirse en los domingos porque creen que el domingo es el día que se debe adorar, que se debe ir a la iglesia. Y creen que el domingo es el día, el séptimo día de la semana. Es más, usted les pregunta cuál es el séptimo día de la semana y le dicen, el domingo. Claro, porque comienzan a contar desde el lunes y llegan hasta el domingo. Pero usted va a ver que el diccionario nos dice claramente que el primer día de la semana es el domingo. Y si el domingo lo aceptamos como primer día de la semana y que también lo dice en la Biblia, el séptimo es el sábado. Mi hermano querido, que Dios nos ayude. Estos conceptos hay que tenerlos muy presentes. Somos misioneros y por la gracia de Dios pueden haber personas a las que les podamos dar una buena orientación y orientarlos de tal manera que puedan buscar las verdades de la palabra de Dios. Se salieron del catolicismo, pero siguen practicando cosas del catolicismo. Que Dios te bendiga.